Bueno, buenas tardes alumnos. Vamos a abordar un tema crucial e importante que se deriva de lo que son los métodos didácticos. Vamos a conocer qué es un método y cuál es su función y para qué sirve y sobre todo su concepción, que es meramente pertinente de tomar en cuenta. Bueno, lo primero que hay que recalcar es la importancia de lo que son, a través de una serie de preguntas: ¿qué es un método didáctico? ¿Qué tipo de métodos didácticos conoces? ¿Cuál es la diferencia entre método didáctico y método científico? ¿En qué nos puede servir el método didáctico a la administración? ¿Qué son los recursos didácticos? Y menciona dos recursos didácticos. ¿Y qué son los métodos deductivos y métodos inductivos? Quiero hacer mención que el método, a diferencia del método científico, el método es el camino que me va a permitir a mí llegar a un objetivo que me permita lograr de manera esencial lo que yo me estoy proponiendo. La diferencia entre un método, que es el camino para llegar a un objetivo, radica en lo siguiente que vamos a hablar. Es explicar con mis propias palabras qué es el método y su importancia. ¿Sí? Vamos a ver. Los métodos son muy importantes en el proceso de planificación, diseño, evaluación y sistematización de procesos ordenados y coherentes que tengan una secuencia lógica. Es decir, tienen que tener una lógica rígida que implica una serie de etapas que son esenciales. Por ejemplo, las etapas que conllevan un proyecto es parte de un método, en este caso a través del método científico. Los métodos son importantes para lograr nuestras metas, nuestros objetivos que nos estamos trazando. Todo en la vida obedece a un método. Por ejemplo, la misma vida es un camino, un método natural. Por ejemplo, el aprender a caminar requiere de una serie de etapas o pasos naturales que forman parte de un método. El crecer, el ser personas adultas, nos ayudan a comprender que es importante tener un método que nos permita lograr lo que nos propongamos. En muchas actividades cotidianas se habla de los métodos. Por ejemplo, hablamos de métodos para el control natal o de planificación familiar. Hay métodos para aprender a hablar un idioma extranjero, para obtener información. Existen métodos para vender y comercializar un producto. Existen muchos métodos que son importantes y que nos valemos para poder lograr nuestro objetivo. Vamos a construir un rompecabezas. Bueno, nos valemos de un método, ¿sí? Con mayor razón, en educación hablamos de métodos científicos y de métodos didácticos. Un método científico es muy parecido a un método didáctico, puesto que nos permite lograr cada una de las etapas. Como el método científico conlleva a un objetivo, a una hipótesis, a las técnicas e instrumentos y comprobar nuestro fenómeno, por ejemplo, nuestro fenómeno de investigación. La palabra método viene del latín métodos, que a su vez significa meta y odos camino. Por consiguiente, método quiere decir camino para llegar a un lugar determinado, camino que se recorre, camino para llegar a un fin. También son métodos de trabajo los que se utilizan o se generan para establecer una secuencia meramente ordenada para lograr un plan o un proyecto. Y existen por sí una serie de métodos que son pertinentes para poder lograr lo que nos propongamos. En todo método nos podemos cuestionar varias cosas: cómo se va a realizar, cómo alcanzar mejor nuestros objetivos, cómo lograr trabajar adecuadamente un determinado tema. Todo es parte crucial y elemental de un método. ¿Qué objetivos o resultados se pretende conseguir? ¿Qué contenido se va a utilizar? ¿De qué medios o recursos disponemos para poder conseguir? Quiero hacerles mención que los recursos son los que nosotros tenemos a la mano para poder lograr lo que nos propongamos. Y los medios son cuestiones que tienen que ver con cuestiones tecnológicas, como por ejemplo una televisión, una grabadora, una computadora. Todo tiene diferentes, digamos, finalidad, tienen diferente finalidad cada uno de ellos. El método indica el camino y la técnica, el cómo voy a recorrer ese camino. Por lo tanto, el método didáctico es la organización racional y práctica de los recursos y procedimientos del maestro con el propósito de dirigir el aprendizaje de los alumnos hacia los resultados previstos y deseados que yo quiero, en este caso, conseguir, ¿no? El método didáctico se propone hacer que los alumnos aprendan la asignatura de la mejor manera posible y siempre va de lo más fácil a lo más difícil, de lo simple a lo complejo, de lo concreto a lo abstracto, de la acción práctica a la interiorización. Entonces cada uno son pertinentes y meramente esenciales que ustedes los conozcan y los puedan tener presentes en su vida diaria.
Entonces ahí está. Entonces les dejo este video para que ustedes lo puedan visualizar y les ayude a comprender todo lo que conlleva a lo que es el método didáctico. Entonces podemos decir que el método es el camino que me va a permitir a mí llegar a un objetivo. Resulta que quiero llegar a una ciudad, bueno, vamos a trabajar con un método, ¿no? Para llegar a él, una serie de etapas que nos va a permitir considerar más que nada y lograr lo que queremos, ¿sí? El método. El método es una serie de etapas para llegar a un objetivo.